Vamos a recibir a nuestro, ponemos así una pausa, trazamos una raya, punto y aparte, hacemos un enter, vamos a otro párrafo y vamos a recibir, como ustedes vieron recién en ese plano, a nuestro primer invitado de la tarde. Está con nosotros Fabián Palo Oliver, diputado provincial y que también es precandidato a renovar su banca. Así que bueno, vamos a recibirlo. Palo, ¿cómo va? Pero muy bien. Bienvenido. Un gusto. Bueno, gusto. Ahí está. Estamos casi uniformados, te diría. Pero, pues sí. Estamos ahí. Fachero los dos. Te vi hoy. Claro, facheros sobre todo, Héctor. Sobre todo estamos facheros, pero bueno. Te vi y me fui a cambiar y volví. Y volviste. Ya te dije, cuando sea grande quiero parecerme a vos. No puede ser, no puede ser. Seguramente querés otra cosa. Seguramente querés otra cosa. Pero bueno, Palo, ¿cómo estamos viviendo, cómo estás viviendo este momento de la campaña? Al parecer, por lo menos, desde el punto de vista periodístico, no está tan intenso como en algunos otros años. Desde el punto de vista político, ¿hay intensidad o todavía no? Mira, viste, por ahí es complicado analizarse porque también no deja de ser autorreferencial, ¿no? Pero nosotros estamos convencidos que la mejor campaña es siempre rendir cuenta y mostrar lo que uno está haciendo. Cuando fui intendente era rendir cuenta de la gestión. Y ahora seguir trabajando. Nuestra agenda, hoy por hoy, en campaña es la agenda legislativa. De hecho, el jueves hacemos una conferencia de prensa por el caso Galaz, que es un tema que tomamos legislativamente. Y sí tratamos, obviamente, de tener una agenda electoral, que son presentación de campaña. Por ejemplo, ayer estuve en Cañada de Gómez y después en Villa Gobernador Galvez. Pero hoy martes, miércoles, hay comisión, jueves hay sesión, no tenemos nada de agenda de campaña electoral. El viernes recién tomamos, al mediodía vamos a Rafael, a la tarde vamos a un acto a Rosario, pero los días que hay comisión no tenemos actividad de campaña, los días que hay sesión tampoco, para también cumplir, obviamente, con el trabajo la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Es buena la diferenciación. No todos los candidatos hacen eso, por lo menos los que están en campaña. Eso te iba a decir, en algún punto hay que preguntarle qué es lo que pasa cuando hay campaña y cuando hay actividad. Carlos de Frade presentó 7 proyectos, yo presenté para esta semana, que entra el jueves, 3 proyectos de ley, un pedido de informe. Seguimos tratando de cumplir también con nuestro trabajo, no es mandarse la parte, realmente así. En esta coyuntura electoral, en esta campaña electoral y a la par del trabajo legislativo, voy a hacer una pregunta que es bastante general, pero sacando la seguridad, que es una de las problemáticas más acuciantes y que toca la agenda de todos los partidos o de todos los frentes, ¿qué cosas son las más preocupantes que tiene hoy la provincia? ¿Qué temáticas son las más preocupantes que tiene hoy la provincia? Mira, yo creo que, si bien no es una cuestión que el común de la gente ciudadano perciba, para mí lo institucional. Realmente estos 4 años de Perotti en el gobierno, más allá de la valoración que cada uno tenga, en términos institucionales fue malo. No por Perotti propiamente dicho, creo que el diálogo político, la responsabilidad primaria es la del gobernador, porque en definitiva quien tiene que convocar, pero la responsabilidad de todos los actores, de todos los sectores. La provincia de Santa Fe tenía, por lo menos cuando gobernaba el Frente Progresista, una característica donde la grieta no estaba metido, los dos grandes frentes, las expresiones de los dos grandes frentes no estaban metidos en la provincia de Santa Fe, o por lo menos no monopolizaban el debate político y la agenda política. Desde que el Frente Progresista se mudó a Juntos por el Cambio y constituyeron esto que llaman Encuentros para Cambiar Santa Fe, ahí es como que ingresó en el mismo modo de hacer política que a nivel nacional. Y costó mucho. Yo siento un gran fracaso en términos institucionales de lo que fue estos 4 años. Si bien hubo sanción de leyes, muchísimas se cayeron. El año pasado se cayeron 200 leyes que tuvieron media sanción, porque el Senado no las trató, que ese es otro problema, ¿no? Ese es un gran problema. Sí. El Senado es un gran problema. Es un gran problema, sin duda. Y después digo, más que nada por los problemas institucionales que hay, de la intervención de la política en otros poderes. Muchos de los que se llaman republicanos son los primeros que después violentan la división de poderes.
tratan de disciplinar a los fiscales para que no investiguen ciertas causas, con un modelo de sanción de fiscales que no se conoce en otro lugar del país, con hegemonía en manos de los legisladores, con funcionarios políticos que interfieren con la acción de la justicia, como este caso ahora, el caso Galás, que es un escándalo por donde se lo mire, no solamente por la tarea del fiscal Aldo Gerosa, sino por la intervención de un senador que es Orfilio Marcón. A mí me preocupa mucho eso, y me preocupa no tanto por los que decimos o denunciamos, sino por los que se callan. Hay una cuota que es muy grave, hay una naturalización de lo que no corresponde. Por ejemplo, que tengamos un senador en la provincia que se ande pavoneando por todos lados, que pague una publinota en un medio importante a Rosario todos los domingos, y ese medio jamás publicó una sola línea de la situación de ese senador. Hay falta de democratización de la información en algunos medios de comunicación. A mí me preocupa eso, porque eso en realidad limita la democracia, la lesiona la democracia y se naturaliza. Y los primeros que lo naturalizan son quienes hacemos política, y eso es lo que más grave, el cinismo, el silencio en la política. A nadie le importa que a Traferri lo tengamos sentado en el mismo lugar que nos sentamos nosotros. A mí no me gusta que el tipo esté sentado ahí sancionando fiscales, discutiendo de transparencia o del proceder de algún funcionario judicial, cuando el tipo le está escapando a la justicia, amparándose vergonzosamente en los fueros parlamentarios. No me gusta que Marcón hable de institucionalidad y que después levante el tubo para llamar a un fiscal para atenuarle la pena nada más ni nada menos que a un abusador de menores. Entonces eso me preocupa. De todas maneras, Palo, nadie nace de un repollo y nadie es paracaidista. El Frente Progresista durante 12 años, cuando había que conformar el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, acordaron un sector del socialismo y un sector del radicalismo universitario cómo se repartían los cargos en el MPA. Y uno de los grandes socios a la hora de la alta política fue Traferri, también de ese sin duda, gobierno, ¿no? Sin duda. Frente Progresista. Es así eso. Pasó con los jueces comunitarios también, un acuerdo entre perotismo con el socialismo, concretamente fue así. Exacto. Se enojaron los compañeros del socialismo, pues lo denunciamos, pero fue así. Es que está a la vista todo lo que pasó también, ¿no? Algunos pudimos ver eso mientras estaba pasando, otros... Sí, otros lo vimos después. Exacto, es así. Igualmente yo voté en contra de la destitución de Ganón, no voté a favor de Matías Drivet cuando fue a la justicia, porque me parecía que no era conveniente ni ético que un funcionario que venía del Ejecutivo concurse. Yo hubo 5 o 6 pliegos grandes que en la primera gestión mía como diputado no las voté. Sí, también confieso que a medida que fui entendiendo el mecanismo de funcionamiento, empecé a ver algunas cosas que al principio no las veía, eso también. Y no quiero con esto atenuar alguna responsabilidad que pueda tener. De a poco fui entendiendo y viendo cómo se loteaban la justicia. Los sectores de poder y la justicia sobre todo. ¿Y cómo ves plafón para generar una reforma en este sentido con los legisladores que vienen? No lo sé. Lo que sí sé que no hay que callarse. No hay que callarse, no hay que resignarse a denunciar. Y sé que Carlos del Frade es un tipo que tiene que seguir en la Cámara de Diputados. Yo voy en esa lista, en tercer lugar, obviamente que también aspiramos a meter una representación de 4 o 5 diputados y diputadas. Sabemos que es difícil, porque bueno, se monopoliza también mucho la política en esos 2 grandes frentes, pero nos queremos plantar como una tercera opción y ojalá podamos hacer la mejor elección posible con esta agenda, no solamente una agenda distinta, porque tenemos una agenda con una perspectiva muy fuerte de lo que debe ser la recuperación de la soberanía. También ahí entendemos que está mucho de los problemas que tenemos en nuestro país, la extranjerización de la riqueza, lo que genera la deuda externa en sí como limitante para ser un país independiente, porque el problema que tiene Argentina, ahora lo dijo Cristina, yo no me voy a comparar por favor, pero hace un año
que vengo diciendo que el problema de Argentina es que hasta que no se discuta la deuda externa y no haya un planteo de pago que nazca desde la Argentina a partir de las posibilidades ciertas y concretas, reales, el ajuste lo va a pagar siempre el pueblo trabajador. Y eso lo ató es la lo que está exportación. pasando. Sí, lo ató las exportaciones, pero en realidad a lo que jode es que el Fondo Monetario te monitoree permanentemente. A ver, la deuda, lo que te genera con estos organismos... Es que sigas debiendo, lo dijo también. Sí, pero aparte de una dependencia, porque vos no tenés soberanía para tomar tus decisiones políticas, no solamente en materia económica, en materia de estrategia, de mercado internacional, te limitan porque te prestan plata y después también te ponen condiciones para el mercado internacional. Entonces, es la casa hipotecada, digamos. Sí, tenés la casa hipotecada. exacto. Esas cosas no se discuten habitualmente en la política argentina. Entonces, si vos eso no lo discutís, es como que siempre probamos con la misma receta, y la verdad que esto es como, qué sé yo, como cuando discutí la violencia, cuando discutí la seguridad. Mientras sigamos repitiendo con la misma receta y no empecemos a discutir cuestiones que nadie quiere discutir, por ejemplo, la legalización del consumo de alguna sustancia y cortar ese circuito perverso que hay entre los que venden y que son en definitiva la sangre que da en los barrios. Esto lo dice muy bien Carlos del Frade, la sangre queda en los barrios y después la guita se la sangre la ponen en los pueblos y la guita se la llevan. No, en las cuevas se lo llevan y otras la blanquean en el mercado inmobiliario. Atrás de eso hay grupos, hay estudios jurídicos que hacen derecho penal, hay estudios contables. Nadie lava plata en soledad, hay todo un entramado generalmente asociado a los sectores de poder. Son los sectores que concentran económicamente mayor cantidad de recursos en nuestro país, ¿no? Un país que crece, que ahí está el otro tema de la distribución, un país que crece y sin embargo los bolsones de pobreza se siguen incrementando. Las principales torres de inmobiliarias de la provincia son fideicomisos. Exacto. Y no sabe quién puso la plata. Nada. No sabe quién vive en el octavo, en el noveno. Si es que vive gente. Si es que vive gente. Y también. la mayoría de las embarcaciones grandes son de sociedades anónimas. Tampoco sabes si es de Pirulo, de Cachito, de Palo Oliver, no te enteras nunca. Bueno, y ahí, pero ¿por qué la política tradicional no quiere discutir eso? Y bueno, porque es tocarle intereses el callo al círculo rojo también. Y ahí ¿no? tenés para discutir también, por ejemplo, que nosotros también venimos insistiendo hace mucho y lo vamos a seguir haciendo, el financiamiento de las campañas electorales. Hasta que en este país no se entienda que las campañas electorales las tiene que pagar el Estado, y esto es común de la gente, dice, usted es tan loco, vos querés hacer política, pagate vos la campaña electoral. Y en realidad la gente tiene que entender que atrás de una campaña electoral hay dinero que nadie sabe de dónde viene. Primero, viene dinero de empresas que están blanqueadas y todo, lo que comúnmente después se llama la patria contratista. ¿Usted cree que aportan porque tienen simpatía con vos? Lo aportan como una inversión de negocio, lo tienen cuantificado en los balances anuales cada 2 años, inversión de negocio, aportan una campaña electoral, no a una. Aportan en todos los sectores, en todas las canastas, sobre todo en los candidatos competitivos. Eso no se discute y nadie quiere discutir una ley de financiamiento político. Entonces, hasta que ese dinero no se corte y no pueda ingresar a las campañas electorales, muy difícil también vamos a transparentar parte del dinero que se lava. Porque en las campañas electorales también se lava dinero. Ni que hablar del narco. El narco, pero esto no es a boca de jarro. El narco ha financiado la campaña de Barisco. Lo demostró la justicia. Sí, lo condenaron por y lo condenaron por eso. Vos decías recién que el jueves está prevista una conferencia de prensa por el caso Galás, Marcelo Galás, un ex empleado de la Municipalidad de Avellaneda, secretario muy cercano en ese momento a Dionisio Escarpín, que fue denunciado por una familiar por abuso sexual mientras era una niña, esta joven, que hoy es ya mayor de edad. Un proceso judicial que termina beneficiándolo con una condena a 7 años de prisión en juicio abreviado y una multa a pagar que vence mañana. Por otra parte, la segunda cuota de una multa, esto es muy raro además, ¿no? Un delito de instancia privada contra el ultraje a una persona se pueda resolver con plata, ¿no? Es bastante raro.
y ustedes están denunciando ahí el rol del, vos, Carlitos, del Frade, entre otros, el rol del fiscal, ya lo mencionaste, Aldo Gerosa, y de Orfilio Marcón. Y el fiscal regional. Sí. Lo de Gerosa, no solamente ya nosotros, en realidad hay un informe del auditor. Sí, que pide la destitución. Pide la destitución del doctor Leonardo May, que también es de Reconquista, hizo un trabajo, a nuestro modo de ver, muy valioso, muy valiente. Solamente hago una observación, no lo menciona a Marcón, tendría que haber mencionado a Marcón porque inclusive habla de interferencia de terceros con la causa, se refiere a Marcón sin nombrarlo a Marcón. Y después lo del fiscal regional, es decir, ¿por qué tiene 7 años? Yo me preguntaba, ¿por qué 7 años? ¿Por qué 7 años? En realidad, si la condena de juicio abreviado hubiese sido 8, lo tiene que aprobar el fiscal general. Entonces, desde el primer momento trataron de que ese acuerdo no pase la frontera de la ciudad de Reconquista, ni siquiera del departamento, de la ciudad de Reconquista. Silenciaron a los medios de comunicación, a la mayoría de los medios de comunicación los silenciaron. Arreglaron una condena, un juicio abreviado, le metieron toda la presión, le mintieron a la víctima, le mintieron. Yo estoy convencido que le metieron el abogado. Yo soy, hablo bastante. Como si tenés elementos, algunos. Estoy convencido que le metieron el abogado. El abogado fue parte también de los que la convenció de que tenía que firmar un juicio abreviado. Pero para que la gente sepa, la tipificación inicial que hizo Aldo Gerosa significaba un cúmulo de 32 años. Primero propuso un abreviado de 22 años, un abreviado de 10 años y terminaron firmando las partes un abreviado de 7 años con un resarcimiento económico de 6 millones de pesos. ¿Qué hubo en el medio? La intervención del senador Armando Marcón, de Orfilio Marcón. Está certificado. Marcón lo reconoció públicamente. Gerosa lo reconoció públicamente. Ambos reconocieron que hablaron. Gerosa diciendo que lo habló Marcón porque él estaba concursando y que sentía que lo estaban perjudicando. Gerosa concursó para ser fiscal regional. Y Marcón reconoce que Gerosa lo llamó para eso, para preguntarle a ver qué pasaba con él, porque él sentía que lo estaban perjudicando, y al pasar le preguntó si había alguna posibilidad de que en la causa Galás haya un juicio abreviado. O casualidad, después salió el juicio abreviado. Hay más. Un día antes. Es obsceno, es obsceno. ¿Sabés qué es lo más obsceno? ¿Sabés qué es lo más obsceno de todo? La naturalización. Vos hablás, mira, vino alguien a decirme a mí, che, me pidió Marcón que quería hablar con vos. Que me llame. Pero ¿sabés qué fue lo primero que le dije? ¿Y vos qué le dijiste? A mí me interesa saber qué le dijiste vos. Porque yo que Marcón quiere hablar conmigo para que... No me interesa, yo quería saber qué le dijo a esa persona. Entonces, lo que a mí me indigna es el silencio y que se naturalice. Se naturaliza que un senador levante el tubo, ya, pero digo, ¿cuál es el límite? Porque le pidieron, o sea, le hicieron un beneficio a un tipo que es un abusador de menores, ¿entendés? Que está viviendo con 2 menores, porque vive con 2 menores que son sus propios hijos, y lo peor de todo, que quieran justificar que la víctima firmó un juicio abreviado. 2 cosas, y termino con esto. El juicio abreviado está hiper en discusión, ¿no? Todos lo sabemos. Es una buena herramienta, porque te acorta los tiempos para hacer justicia, para impartir justicia. Ahora, tiene que ser siempre a beneficio de la víctima, no puede ser a beneficio del victimario. En este sentido, diputado, me parece que, y esto yo lo expresé aquí cuando se trató el tema, todo este entramado político, judicial, que involucra el MPA, el Poder Judicial y la Cámara Legislativa en este sentido, está carente no solo de principios y de moralidad, sino fundamentalmente de conocimiento de lo que significa un delito de violencia sexual y de lo que significa un delito de violencia de género. Tanto los 3 poderes del Estado están obligados a capacitarse en materia de género a partir de la ley Micaela, y la perspectiva de género, que no es un librito que uno lee y que se aprende conceptos, supone justamente preservar los derechos de una víctima que sufrió violencia de género y violencia sexual. Ninguna de estas personas que usted mencionó ha tenido en cuenta eso. No solamente no lo tienen en cuenta,
son los que más resisten después. Claro, Cuando vos hablas de es decir, perspectiva de género, andás preguntándole. necesitamos una justicia y un poder Sin judicial duda, sin duda. y también un poder legislativo, no digo feminista ni con perspectiva de género, que entienda que un delito de violencia sexual o que un delito de abuso sexual es un delito de violencia machista y que a la víctima le arruina la vida. Sin duda, sin duda. Por eso digo que no puede ser que ni siquiera exista ese límite. Porque vos decís, bueno, lo hizo, intervino, pero por una causa de abuso sexual. Eso es lo grave. Lo grave. No se puede, la pena por un delito de abuso sexual no puede ser el pago de una multa. Nunca. Escucha, el pago de una multa, y que eso también indigna, a Galás le dieron 1 año por cada año que abusó de su víctima. ¿Entendés la locura? 7 años abusó de su víctima. Le dieron 1 año por cada... 7 años le dieron de condena. Obviamente, esto para que la gente sepa, no está firme, no lo homologó el juez, y no creo que haya juez que lo homologue, eso está claro. Un dato, agrego a este caso, un dato, dato no opinión, como se suele decir. El juez que aprobó en primer momento el abreviado y la multa, el juez Vanegas, se excusó cuando Barraguirre pidió información, el procurador de la Corte pidió información de la causa. Vanegas se inhibió, es decir, que quedó afuera del expediente porque está concursando un cargo para ser juez en Santa Fe, juez de menores. Todos los kioscos, Santa Fe. Todos. Dato que no sé si ha trascendido, está concursando para ser juez de menores, Vanegas. No son robos, son Gracias a Dios delitos que habló. Yo lo banco al procurador, porque algunos salieron a discutir de que el procurador no puede hablar. Yo lo banco. Que el procurador, que Barraguirre haya dicho públicamente que iba a revisar la causa, eso hizo que Venegas no lo homologue, sirvió. Bueno, que haya hablado. es el trabajo de un procurador que gana muy bien y que no puede hacerse el sonso cuando le... Pero alguno le discute porque dice, él habló y no tendría que haber hablado porque no estaba firmado. Cuando recién se firma, él tiene que intervenir. Pablo, muchas gracias. Mirá por lo que se preocupan y no se preocupan por lo otro. por lo otro. Muchas gracias, Pablo. A ustedes, gracias.